Deja de beber alcohol. Hola una vez más. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Espero que estén todos felices y bien. Mi nombre es Minerva María Suaru, pero todos me llaman Mari. No hace falta decir que el alcohol causa enormes problemas y actúa fuertemente en detrimento no solo de quienes lo beben, sino de la sociedad en general. A lo largo de la historia ha habido pocos intentos de prohibirlo en la sociedad, haciéndolo ilegal, pero resultó contraproducente ya que solo resultó en ganancias para las organizaciones mafiosas que lo distribuían ilegalmente, y eso a su vez causó mucho derramamiento de sangre, obligando a los gobiernos a repensar sus estrategias. El caso es que el alcohol es una droga muy potente, y como me explicaron mis amigos, algunas personas incluso se enojan cuando les dicen que es una droga, lo que yo veo como un fuerte acto de negación, como si los estuvieran acusando de ser drogadictos o adictos. Cada persona que bebe alcohol cree que lo tiene bajo control, ya sea que beba mucho o poco. De todos modos, incluso un poco, tiene fuertes efectos en el cuerpo y en el alma, todos ellos no deseados, aunque el individuo piensa temporalmente que está disfrutando de sus efectos, pero tienen un alto costo. Los efectos fisiológicos del alcohol en el cuerpo y la mente son exactamente los mismos que los que produce o provoca cualquier otra droga psicotrópica, por lo que la realidad es que el alcohol es una droga, les guste o no. Hace que el individuo pierda el control sobre sus funciones superiores, lo que resulta en múltiples efectos secundarios, no solo físicos, que incluyen la destrucción de familias y relaciones, todo tipo de accidentes, especialmente los relacionados con vehículos de motor, y la muerte, entre muchas otras cosas malas. Sin embargo, es legal. Pero ¿por qué la sociedad en general, los gobiernos y todos permitirían que una droga tan potente sea legal? Los gobiernos siempre usan la excusa de que la prohibición solo genera más problemas, como se demostró en la década de 1930, y sin embargo continúan aplicando la ley contra otras drogas cuyas prohibiciones también están causando problemas, o no tienen sentido, como en el caso de la marihuana. Puede haber innumerables respuestas simples o normales a la pregunta de por qué el alcohol es una droga legal, la mayoría de las cuales son sociológicas, y no voy a entrar en todas ellas ahora, pero después de todo, el alcohol existe desde hace miles de años, o eso dicen, ya que se remonta a la primera vez que un ser humano bebió algo fermentado, y el alcohol de una forma u otra no es difícil de producir. Es fácil concluir que el alcohol es parte de todas las culturas humanas y, por lo tanto, es fácil de aceptar como un simple hecho más de la vida. El alcohol actúa como un depresor general del sistema nervioso central. Deprime, ralentiza o inhibe la función de las neuronas al reducir su capacidad para transmitir o disparar impulsos químico-eléctricos. Para que el cerebro funcione, cada neurona debe actuar en coordinación con las que la rodean formando una red compleja. Cuando cada una recibe una estimulación eléctrica de su vecina, la neurona debe utilizar sus neurotransmisores internos, que son químicos, para provocar un impulso eléctrico interno para estimular a la siguiente, creando una reacción en cadena que resulta en la transmisión de un impulso a través del sistema nervioso y el cerebro. El efecto inhibidor general y paralizante de las neuronas, que provoca el alcohol en el cerebro, es el mismo que el producido por otras drogas, como las que causan sedación e incluso anestesia. En mi cultura, se sabe que el cerebro no produce conciencia, como resultado de una complicada danza interna químico-eléctrica, como afirman tantos médicos e investigadores materialistas que ocurre en la Tierra. El cerebro es solo un traductor, cada célula actúa como receptor de una señal que reside del lado del éter, en el mundo espiritual, una señal con una frecuencia única que proviene del alma del individuo. Cada célula tiene una estructura que actúa como una antena, y esa estructura es la cadena de ADN, que es también el modelo base de esa célula y de todo el ser vivo del que forma parte.
y aunque todas y cada una de las células de un cuerpo están conectadas a la señal del alma, las que actúan con mayor fuerza o directamente, como las neuronas, que son las que traen funciones superiores de la conciencia del alma al mundo material. Es bastante exacto ver todas las neuronas, todo el sistema nervioso, pero especialmente el cerebro, como un complejo mecanismo de antena que sigue o imita lo que sucede en el lado espiritual y lo traduce al mundo material o al mundo de los vivos. Para imitar con éxito y eficacia en el lado material todas las ideas, emociones y patrones de pensamiento complejos que se encuentran en el lado espiritual. Cada célula y cada neurona deben sintonizarse cuidadosamente con la frecuencia única del alma con la que está conectada y con la mayor exactitud. Mirando las cosas desde un punto de vista más amplio, esto es lo que veo. El alcohol altera la frecuencia de cada célula, reduce su frecuencia y las hace menos compatibles con la frecuencia más alta del alma. Cuando el alcohol llega a una célula altera sus mecanismos bioquímicos internos, y las células más vulnerables a esto son las neuronas por la extrema precisión que deben tener para conectarse con la señal del éter, del lado espiritual. El alcohol desafina, o desintoniza las células de la señal del alma que están recibiendo. Cuanto mayor sea una función espiritual, mayor será su frecuencia. Esto significa que las funciones superiores del cerebro, aquellas asociadas con el razonamiento, se verán afectadas primero por el alcohol. Las funciones de mayor frecuencia son las primeras en desaparecer cuando una persona consume alcohol, y estos efectos negativos comienzan mucho antes de llegar a las funciones cerebrales de razón y lógica de la corteza frontal, que son fáciles de ver y notar cuando están deterioradas, ya que los primeros centros cerebrales afectados son aquellas asociadas con las señales de más alta frecuencia. Y esas son habilidades como la precognición, la intuición, la telepatía y demás, todas comúnmente asociadas con el tercer ojo y la glándula pineal, que no es el único centro de conexión espiritual del cerebro, ya que cada neurona, cada célula del cuerpo tiene su propia conexión con el alma y la fuente. Cuando una persona consume alcohol, y progresivamente a medida que bebe más y más, las primeras funciones que desaparecen son las capacidades espirituales, incluidas las extrasensoriales, luego la razón y la lógica, luego las funciones motoras y, finalmente, las funciones automáticas del cuerpo, donde si se las empuja aún más, puede provocar la muerte por intoxicación por alcohol. Muchas personas dicen que beben algo de alcohol porque, como dicen, les calma y hace que la interacción social sea más placentera. Esto se debe a que desactivan funciones cerebrales superiores, impidiendo que puedan activarse, por lo que las personas se vuelven menos conscientes de sí mismas, desinhibidas y charlatanas, al tiempo que conservan capacidades que aún no se han visto afectadas, como los centros lógicos de la corteza frontal. Es por eso que las personas aún pueden ser buenas en matemáticas mientras beben algo de alcohol, pero si continúan bebiendo esas funciones también desaparecerán. Pueden estar desinhibidos y charlatanes, sintiendo que están diciendo cosas grandes y maravillosas, porque carecen de las funciones superiores para analizar y darse cuenta de que lo que dicen no es más que el discurso tonto de un borracho. Como dije anteriormente, el alcohol cambia y altera la frecuencia de sintonía fina de cada célula, especialmente de las neuronas, que son necesarias para llevar el alma de la persona al mundo físico material. Esto significa que las células y neuronas cambian su frecuencia a una más baja. Con el consumo de alcohol nunca cambia a una más alta, haciéndolas incompatibles con las señales del alma. Un alma es un complicado sistema de energía en el éter del lado espiritual. No es solo una simple señal, es la complicada interacción y dinámica de flujo de energía entre varias señales interconectadas en el éter, todas con frecuencias y vibraciones ligeramente diferentes, exclusivas de las funciones y roles de cada uno. Este cambio en la frecuencia de las neuronas las hace menos compatibles con señales superiores y las hace más compatibles con las inferiores. Esto significa que, al beber alcohol,
y directamente proporcional a la cantidad consumida y a cómo reacciona cada cuerpo específico, las células se vuelven menos receptivas, con menos conectividad con el alma del individuo y más compatibles con las entidades astrales inferiores, que operan y existen a vibraciones existenciales mucho más bajas. Esto significa que una persona que es un bebedor sistemático o compulsivo se vuelve cada vez más compatible con parasitismos de entidades astrales inferiores, y esto comienza con cantidades muy pequeñas de alcohol. Pero es más obvio con los bebedores empedernidos, donde básicamente se eliminan a sí mismos, se eliminan sus funciones superiores del alma, disfrutando del viaje, mientras alguna otra entidad astral inferior toma el control de su cuerpo. Como se dice aquí, por eso llaman a las bebidas alcohólicas espirituosas, ya que propician el ingreso, la parasitación o incluso la posesión del cuerpo por otros espíritus del bajo astral, aquellos que tienen compatibilidad de frecuencias y vibraciones que estarían más de acuerdo con los del bebedor, ya que todo en este universo funciona por coincidencia de frecuencia. Esta posesión de entidades del bajo astral, ligera o pesada, se ve enormemente aumentada con el uso de otras drogas psicotrópicas más duras, o más potentes, que reducen la frecuencia del cuerpo aún más, o más rápidamente, promoviendo la parasitación, o incluso la posesión, más fuerte y más malvada de entidades del bajo astral, incluidas aquellas que pueden clasificarse como demonios. Por eso no recomiendo el uso de ningún psicofármaco, incluyendo el alcohol, ni siquiera para propiciar o para tener experiencias espirituales, porque abren puertas para que cosas y entidades desconocidas entren y se apoderen de la vida de las personas. Como he explicado antes, las entidades del bajo astral siempre están buscando una manera de ingresar al mundo de los vivos para poder explotar energéticamente a la población viva de manera más efectiva. Muchas entidades desencarnadas también tienden a apegarse a los bebedores simplemente porque disfrutan de los efectos secundarios y del aroma del alcohol, como lo hacían cuando estaban vivos. Sé que la percepción es que un poco de alcohol es inofensivo y solo proporciona un efecto calmante muy necesario, como después de un largo y difícil día de trabajo, pero causa una depresión de frecuencias que abre puertas no deseadas por donde pueden llegar cosas y entidades malignas. Y ese efecto calmante se puede conseguir utilizando otras cosas como infusiones de plantas, que en su mayoría son benignas, pero también se complica, porque algunas sí tienen efectos psicotrópicos, como veremos en otro video. Con este video solo les informo lo que sé, y lo que sucede en otro nivel más espiritual, no solo los efectos bioquímicos del consumo de alcohol, que son bien conocidos en general. También hay consecuencias espirituales, no solo el hacer el oso en fiestas y accidentes automovilísticos. El consumo de alcohol desconecta progresivamente tu cuerpo de la señal de tu alma y de la fuente, alterando con ello la bioquímica de las células y su frecuencia y vibración. Me atrevo a decirlo de esta manera. Beber alcohol te desconecta de tu alma, de la fuente y de todos los propósitos superiores de tu vida. No lo necesitas, y todos esos supuestos beneficios médicos que se ofrecen al público no son más que justificaciones para seguir bebiendo, porque puedes obtener esos mismos beneficios de otras maneras sin ninguno de los efectos secundarios. Y para responder a la pregunta de por qué el alcohol es una droga legal, en mi opinión, tiene mucho que ver con que la sociedad está siendo dirigida en un gran porcentaje desde el lado astral, como mencioné en otros videos. La población que bebe alcohol propicia que las entidades del bajo astral trabajen a través de ellas, tomando así decisiones que benefician a esas entidades y no a la población viva. Es otra forma más de explotación organizada. El alcohol también desactiva, o al menos altera, las funciones mentales superiores de la población en general, dejándolas no solo más expuestas a las posesiones y a la parasitación, sino que también hace a la población en general más dócil y fácil de controlar, y programable mentalmente por el cabal y sus agendas. ¿Cuánto es demasiado alcohol?, te preguntarás. Insisto,
que excepto los rastros que se encuentran en los alimentos, todo lo demás es demasiado alcohol. No hace falta llegar al nivel en el que notes que te arrepientes de lo que hiciste estando bebiendo o bajo sus efectos, mucho menos cuando notas que ya está destruyendo tu vida, o al menos empezando a interferir con cosas más importantes. Dejen de beber alcohol, se lo advierto. Allí no hay ningún beneficio para ustedes. Y si eres mujer, los efectos negativos te llegan mucho más rápido. Las mujeres son aún más vulnerables a los efectos y problemas del alcohol. Es mucho mejor buscar otras cosas en la vida que sean más constructivas, como hacer ejercicio y hacer cosas interesantes al aire libre. Uno de los mayores problemas es que la gente te obligará continuamente a consumir alcohol, y si ya tienes un problema con la bebida, solo lo empeorará y será mucho más difícil de erradicar. Así que vigilen con quienes están en contacto y tengan cuidado con su familia y amigos. Sean prudentes porque el alcohol es increíblemente peligroso. Ninguna cantidad de alcohol es segura y es la droga más dañina para ustedes y para la sociedad. Menos es mejor, y si menos es cero, mejor aún. Cuando beben, no tienen el control, sino otra cosa. Gracias por ver mi video y por darle like y suscribirse. Lo aprecio mucho y me ayuda. Gracias. Que estén muy bien y cuídense. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.